cuando crecen las Bs ya no da, ¿no? La relación. Está bien. Con A igual, o con I igual a cero también podría funcionar, ¿no? ¿Estaría bien esta solución? Sí, sí. Ya tenía otra duda más en la parte de esto. Era con lenguajes regulares también. De I es primo, en este caso I no lo puedes representar como primo. Y estaba pero en este caso primo ya, ya no. De primo, ¿cómo has hecho? A ver, En esta parte. K es primo. Tu I es igual a K más uno. Sí, esa parte era mi duda. No podría poner 2 porque se hubiera duplicado más 2 casos, pero sigue siendo primo. Claro, con 2 no sabes en realidad qué va a pasar, ni con 3 ni con 4. Por eso llegas a un K más uno, donde con un I igual a K más uno tendrías que hacer que crezca tanto que llegas a tener un múltiplo. Esa es la idea, ¿no? Sí, ¿Este es para lenguaje regular o libre? regular, regular. Ya. Está bien que escojas un K más uno para que llegues a un múltiplo, ¿no? Porque a lo que has llegado es que tienes K al cuadrado más K. Si puedes sacar K, tendrías K más uno, ¿no? K por K más uno o algo así. Entonces llegarías a tener múltiplos. Y cuando ya hay múltiplos diferentes de uno y el No, número, entonces decimos que no es primo ya directamente. Está bien, pero tienes que entender cómo has hecho esto. sí, ahorita, mi duda ahorita era, o sea, K tengo aquí, que sería, mi primo estaría multiplicando más, pero en este caso verificar mi K que sí o sí no pertenece a primo, no es, me he enredado aquí. Con dudas, por eso. Ya podemos pensar un poquito más en ese ejercicio, ¿no? Es importante, pero tienes que darte cuenta por qué K más uno has copiado de algún lado, entonces tendrías que Un entender. ejercicio similar. Pero luego traté de usar eso lo mismo para lenguaje singular. ¿Podríamos resolver esto, Inge? Ya podemos hacer. Sí, por favor. Ya, entonces, a ver, vamos a compartir. Aquí está. Entonces, estamos hablando del ejercicio 9.6 que dice que haz
en el lenguaje son todos los A sub i, tal que i es un número primo. Entonces, para solucionar esto, primero vemos qué palabras forman parte del lenguaje. Solo A, donde el número de A es primo. Ahora, epsilon sería parte del lenguaje, sí o no. Epsilon es A a la 0, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la idea de hacer este ejercicio es que haya participación, ¿no? No me gusta que estén pasivos, que solo miran o de repente ni están. ¿Qué dicen de epsilon? No llegaría a ser parte. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. Ah, ya está bien, no es parte. Porque A sub 0, 0 tendría que ser primo y el 0 no es considerado primo. Porque para que un número sea primo tiene que ser divisible entre 1 y entre sí mismo. 0 entre 0 da una indeterminación. Entonces no es primo. El primer número primo es el 1. Por eso la primera palabra es A. El siguiente primo es 2, entonces por eso 2As. Luego 3As, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente todos los números primos. Bueno, hacemos la suposición de que L es libre de contexto, sean C y D que pertenecen a los números naturales, la misma estructura, y elegimos la palabra. Y la palabra está ahí A sub K, donde K necesariamente tiene que ser primo. Se tiene que decir es primo, porque si no, no nos serviría, ¿no? Tenemos que especificar eso. Y K es el máximo entre C y D. Una función que relaciona tanto C y D. Bueno, en este caso no nos sirve, estamos hablando de números o pumping lemma para libre contexto, no nos serviría ubicar BWX porque solo tiene As. ¿Cuándo nos sirve eso de ubicar? Cuando tenemos partes. Bueno, entonces lo que queda es distribuir la cantidad de As, que son K, entre V, W, X, Y. Entonces aquí está la forma de distribuir, donde B y X, el tamaño de BX es mayor a 0, son las partes iterativas. BWX es menor o igual a D y la suma de todas esas variables da K. Y además Q y S, que corresponden con la parte de B y X, es mayor a 0. La suma de ambos mayor a 0. Por lo menos 1 quiere decir. Bien, entonces tomando en cuenta esa situación, la última parte es cuánto hacemos crecer I para que el número realmente no sea primo. Si hacemos con K igual a, o I, perdón, a 2, aquí tendremos B a la 2, X a la 2, ¿no? Entonces iría subiendo, pero no lo suficiente. Entonces por eso llegamos a decir que K, o perdón, que I sea K más 1, donde K es la dimensión de la misma palabra. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar en esta situación? Donde V, K más 1, W, X, K más 1, Y.
¿A dónde llegaríamos? A ver, vamos a reemplazar. ¿Qué es U? A la P. ¿Qué es B? A la Q. Pero esta Q se repite K más 1 veces. Luego W tenemos a la R. X tenemos a la S, pero esta S también se repite K más 1 veces, porque es la cantidad de veces que estoy haciendo que crezca. Y hay una duda. En este caso, ese K más 1 veces que está poniendo estamos diciendo que es un no primogénito directamente, ¿no es? No, no estamos diciendo directamente que no es primo, solo es K más 1. Y ahora estamos viendo a qué Sí, pero resultado. ay, ay. Por eso ahorita recién vamos a ver si podemos demostrar con esto, estamos viendo. Y finalmente Y es A a la T, entonces reemplazamos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas A's? Hay que ir viendo, ¿no? Entonces, A a la P. Ahora aquí, ¿qué tendríamos? A, Q veces K, o K veces Q, como quieran ver. Q por K. Y esto tendríamos A a la Q. Simplemente estoy desarrollando por el momento. A la R. Aquí tendríamos a S veces K, o K es S, no hay problema. Y A la S. Finalmente a la T, o T veces. Bien, ahora que tenemos eso, ustedes saben que P más Q más R más S más T es K. Entonces, si uno todo eso, tendría más o menos a la K, ¿no? Estoy uniendo todas las partes. Esto, más esto, más esto, esto y esto. ¿Qué nos queda? Nos queda A Q veces K y A S veces K. Si quieren al revés, no se olviden que el producto es conmutativo. Bien, entonces esto se transforma en A y voy a factorizar K. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 1
más Q más S. Y ahora esta palabra, ¿cuántas A's tiene? K por 1 más Q más S. Entonces, este número que hemos obtenido, el número de A's, no se olviden que el número de A's es el que tiene que ser primo, es divisible entre 1, entre K, entre 1 más Q más S y entre el total. Y si es divisible entre más elementos, entonces automáticamente estoy diciendo que esto no pertenece al lenguaje, que esta palabra no es parte del lenguaje. Se puede ver eso, se entiende. Es la clave, digamos, para entender el ejercicio, que ustedes se den cuenta de que hemos logrado llegar a una palabra integrado por partes. Entonces hay factores, hay divisores, si quieren, diferentes del 1 y del número completo. Y cuando eso se da, significa que no es primo, ¿no? Y la conclusión final sería En este caso estamos diciendo que no va a haber otra división entre Q y S más S, ¿no? no, en este caso estamos diciendo que aparte de dividir entre 1 y el número completo, se puede dividir entre K y entre 1 más Q más S. Eso estamos diciendo. Y la conclusión final, si hemos logrado encontrar un I para el cual la palabra no pertenece, entonces concluimos que el lenguaje no es libre contexto, ¿no? Y es lo que queríamos demostrar justamente. Está bien, más o menos se entiende. No se olviden que hemos hecho que crezca K más un veces porque si hacíamos que crezca 2, nos sobraba un Q y un S. Pero no podemos decir nada. Si era 3, nos sobra 2Q más S, más 2S. Por eso hemos llegado a K más 1 para que justamente ustedes vean que con eso llegamos a un número de A's que es divisible entre otros factores, por lo tanto no es primo. En este caso para lenguajes regular. La misma idea, el mismo proceder, solo la división sería diferente. A ver, reviso un momento. A ver, ¿qué más? ¿Alguna duda? ¿Otras dudas tal vez de otros ejercicios? Yo tengo más dudas del libre de contexto, pero son otros ejercicios. ¿Lo puedo mostrar? ¿Más preguntas? Sí. ¿Quieres que deje de compartir para que presentes? Sí, voy a compartir un ratito. Ya. Esto es mi otro ejercicio, pero es libre de contexto. Donde dice www pertenece a y B, ¿no? Asterisco.
Ya, ¿cuál es tu duda? Mi duda es aquí, cuando agarramos, en este caso A, agarramos, ¿eh? A, B, pero ahora mi duda es, mm, cuando agarro, digamos, en este caso es N, ¿no? No es R, N Ujú. es la longitud, el número que va a representar, ¿no? En este caso es entre la B y, en este caso he puesto 2, ¿no? Al tamaño, al construir el tamaño se nos debe de entender. A ver, esta parte. Al construir mi lenguaje, lo que tengo que cumplir es a que no pase R, Mm, porque En realidad la palabra elegida tendría que estar en función de R, como estás haciendo. sí, Y ese BB doble X, ese pedazo, sí no puede pasar de R también. o sea, no puedo, pues, tengo que seguir el margen del orden, ¿no? Pero no Sí. puedo pasar esa, en este caso, eso es lo que me confunde, R No, sobre no R, podrías tener, digamos, ABA, digamos, o algo así, ¿no? A, B, A. Claro, o sea, en este caso no podrías tener el último caso, si quieres, el último que está ahí. BB doble X pertenece a B, B, A. Eso no puede ser. eh, Esta parte de la misma, o sea, mi tamaño, si puedo poner ahorita, lo que está bien construyendo, puedo poner A, digamos, en B, puedo poner AB y en X puedo poner BA, tratar de construir. Y lo restante entre A, B, puedo poner entre No, Y pero en nomás. realidad lo que estás ubicando es BB doble X, que son las dos partes iterativas más la parte fija. Eso es No lo logro que entender estás muy bien ubicando. esta parte. No sé si nos podría explicar eso de Pero a ver, poner el tamaño de... este ejercicio tú has conseguido o haces. Sí, he conseguido y he hecho de esta manera Ya, ahorita. está mal hecho, te cuento. Ese último caso no existe. Sí, por eso esa era mi duda, porque ahorita si sigo el tamaño, medio que me es confuso porque me puedo conseguir, bueno, ahorita sí ya me da cuenta que no, así, cierto. Ya, entonces, a ver, No sé si nos puede explicar eso ya, de poner el tamaño, o sea, de qué ya, tamaño. ya, ya. Deja de compartir, vamos a ver. Vale, gracias. A ver, el ejercicio más o menos que dice su compañero es este, 9.7. Dice probar que el siguiente lenguaje no es libre de contexto, donde las palabras tienen dos partes. Se puede dividir la palabra en dos pedazos, donde cada parte pertenece a A y B asterisco, o sea, cualquier combinación de A's y B's. Entonces, si ustedes empiezan a analizar este lenguaje, por ejemplo, epsilon es parte del lenguaje o no es. ¿Qué dirían ustedes? Es porque cumple la condición de que cero veces el conjunto. Exacto, cumple, ¿no? Por eso, por lo que dice su compañero. Entonces, luego puede haber otras palabras que son combinaciones, por ejemplo, AB, AB. ¿Por qué? Porque se divide en dos partes y ambas partes son iguales, AB, AB. En cambio, ABBA no cumpliría ABBA. ¿Por qué? Porque puedo dividir en dos partes
pero no son iguales las partes. Bien, entonces tomando en cuenta eso, aquí tenemos más o menos lo que sería el lenguaje. Partimos suponiendo que el lenguaje es libre de contexto, por lo tanto se cumplen las condiciones como que sean C y D que pertenecen a los números naturales y elegimos la palabra. Ahora, ¿qué palabra nos conviene elegir? Nos conviene elegir una palabra que contenga A's y B's, porque si solo contiene A's, complicado, ¿no? Imagínense, cuando es par, la palabra pertenece, cuando es impar, no pertenece. Si solo es B's, lo mismo. Entonces nos conviene tener A's y B's, como A, B, B, A, o perdón, A, B, A, B. Pero como la palabra tiene que estar en función de R o de N, digamos, entonces, por eso A a la N, B a la N, otra vez A a la N y B a la N, donde N es el máximo entre C y D. Bueno, una vez que hemos elegido la palabra, ahora hay partes. Fíjense, 1, 2, 3, 4 partes, 4 secciones. Entonces, ahora sí nos conviene ubicar BBX dónde estaría antes de ver el I. BBX, por ejemplo, puede estar en las A's. Aquí hay dos casos, este y este otro. BBX puede estar en las B's y hay dos partes, dos veces también, 1 y 2. O BBX puede estar entre A's y B's, entre A's y B's, algunas A's, algunas B's. Ahí está. Y ese hay dos casos, aquí 1 y 2. Luego BBX entre B's y A's, entonces algunas B's, algunas A's. Solo hay un caso de esto, uno. Ahora, ¿qué no puede haber? Que BBX pertenezca a A's, B's y A's. ¿Por qué? Porque tendría que tomar todas las B's más algunas A's de aquí y algunas A's. Y eso rompe lo que dice la especificación de Pampin-Lema, que dice que BBX tiene que ser menor o igual a D. Eso se estaría rompiendo si es que yo tuviera ese caso de A's, B's y A's. O B's, A's, B's. También eso rompe porque abarcaría más de lo que podemos abarcar. Entonces, por eso no puede haber esos casos y solo me restringiría a estos 4 casos que existen. Aunque hay 2 veces, 2, 2 y una vez. Y luego ya, sabiendo cómo se va a dividir, elegimos un I con el cual podamos demostrar, por ejemplo, aquí con igual a 0. Con igual a 0 quiere decir que estas A's, digamos estas del principio, han disminuido. Entonces, si tengo aquí menos A's, por lo menos una A menos, ya no iguala con esta parte, ya no se puede dividir la palabra en dos partes, que ambas partes sean iguales. ¿Por qué? Porque las A's bajaron. Por lo tanto, no pertenece al lenguaje porque P es estrictamente menor a L. Siguiente caso, bueno, si para el otro A, lo mismo, ¿no? Bajarían estas A's, igual ya no puedo dividir. Para B, algo muy parecido, disminuyo las B's, digamos estas, entonces ya no puedo dividir la palabra en dos partes iguales, ya es imposible. Por lo tanto, no pertenece al lenguaje porque P es menor a M. Ahora, cuando tengo estos otros casos como compartidos, vamos a decir, algunas A's, algunas B's, entonces bajan las A's o bajan las B's, tal vez las dos, tal vez solo alguna. Y la otra parte se mantiene igual, entonces ya no es divisible entre dos partes y que sean iguales. Es imposible, ¿no? Porque el número de A's disminuyó y o el número de B's ha disminuido. También hay dos casos de esto, ¿no? Esta primera parte y esta segunda. Y el último caso es
que b doble x pertenece a las b's y a las a's, a esta parte del medio. Nos quiere decir que bajan las b's y o bajan las a's. Y es imposible dividir la palabra en dos partes, que ambas partes sean iguales. Entonces, si con el mismo i he logrado hacer para todas las a's, bueno, para todos los casos, demostrar que no pertenece al lenguaje, entonces L no es libre contexto. Esa es la conclusión. A ver qué les parece. Y podemos hacer un lenguaje, no sé, una tablita donde v doble x, y, más o menos construye el ejemplo, un poco más confuso siempre. A ver, Y, dividir esto en las partes exacto, ¿no? Entre no uno, viene. Cuando dividimos en partes, cuando solo hay a's, digamos, solo hay b's. en este caso no podríamos. En este caso no nos conviene porque hay partes A, B, otra vez A, otra vez B. En estos casos así combinados nos conviene ubicar b doble x en diferentes lugares. Sí, En pero- cambio, por ejemplo, aquí donde no hay partes, solo son a's, necesariamente tenemos que dividir en pedazos, en los pedazos que ya sabemos. Pero se puede en el otro, ¿no? Solo que no nos conviene. Sí, se puede, pero no nos conviene. Es que el tamaño ahorita me hace confuso todavía porque la forma de agarrar. Claro, sí, eso es evidente. Con la práctica, pero eso va a mejorar. ¿Ya? Ahorita construyendo un árbol, ¿cómo sería más o menos un ejemplo del último ejemplo que nos mostró? Como un árbol. En el libro hay un arbolito que hace su... El árbol es para mostrar la iteración, digamos, para eso es. La parte iterativa es esta parte de B y esta parte de X. Hay dos partes iterativas. Sí. En este caso estaríamos poniendo, para el primer caso sería A en cada lado. O sea, tendrías que hacer un árbol para cada cadena, o sea, y aquí estamos haciendo una demostración en general. Los árboles son para cadenas concretas. ¿No? Habría que ponerse una cadena concreta, y para eso puedes construir el árbol, pero más que todo en el texto se han usado los árboles para demostrar o para mostrar que hay iteración, que se repiten secciones, por eso surgen B y X como partes iterativas, partes repetitivas. ¿No? Aquí en la demostración, fíjate, para todo I, entonces para todo I, B a la I, X a la I son las partes repetitivas, no son, en cambio B doble y Y no son partes repetitivas, son partes estáticas. Sí, estaba entendiendo eso. ¿Ya? Y estas cadenas o estos árboles son para cadenas concretas, pero nos muestran cómo iteran, digamos, ¿no? Pero en el fondo se logra hacer eso, ¿no? Lo que va entendiendo. Con U y X exponencial. Sí, son partes que se van a repetir. Quiere decir que con una gramática posiblemente no se podría hacer tantas palabras tan grandes, pero cuando hay iteración, ahí sí puedes hacer palabras grandes utilizando eso. Esta era mi duda, ¿ve?
Aquí en el arbolito que se está viendo, cuando dice menor a, en este caso n, ¿no ve? Se refiere a usando estos tres que sea, no pase de a r, ¿no ve? No, este árbol que estamos viendo, dice, Sí, cuando se repite lo dice algo así, porque dice para i a, igual a aquí dice cero, v, ¿no ve? para i igual a cero, se queda ahí, eso quiere decir. Sí, pero ahorita nuestra r aquí, ¿cuál sería? R. R o aquí en este caso dice cd, ¿no? No te confundes con eso. O sea, cuando haces la demostración, ya estamos hablando de casos generales. Esta R, bueno, K o R, no sé. Estamos hablando de casos generales, ¿no? Nunca le vamos a dar un valor a R o a N, nunca. Pero ya cuando escogemos la palabra en función de ese R o de ese N, esta sí es una palabra concreta. Concreta en el sentido de que en algún caso podríamos reemplazar n por algún número, digamos 10. Los tienes a la 10, b a la 10, a la 10, b a la 10. Ya en este caso, si tomamos 10, donde b, w, x no tiene que pasar a 10, ¿verdad? Exacto. BWX no puede ser mayor a 10. Tampoco puedes romper el orden que se está... Tampoco puedes romper el orden, sí. Ah, ya, esa era mi pregunta. Gracias. Sí, a veces complicado entender eso, pero vean que hay una cosa general y hay otra cosa particular, ¿no? Sí, hablando de eso ahorita, si en este caso es 10, supongamos, aquí estaría ya en B 10, A a la 10, supongamos, ¿no? O B a la 10 Sí, y sí, X a sí. la 10, pero ya sería 20, esa es la mi duda. Claro, aquí sería 10, ¿no? 10 y aquí máximo 20. Pero Exacto. BWX tiene algunas A's y algunas B's y tiene unas restricciones. No podría ser todas las A's todas las B's, porque eso ya sería 20 y esto solo puede ser 10. Entonces, ¿qué es lo máximo? 5 A's, 5 B's, lo máximo. O de repente 9 A's, una B. Ah, ya, ya. Una A, 9 veces, ¿no? Pero nunca 10, o nunca más de 10. Ya estaría bien, excelente. Sí, sí. En el otro caso, como el lenguaje seguro demostré, en este caso, cuando era una raíz cuadrada o puede ser otra cosa, sí o sí hay que sacar a números naturales, ¿verdad? Y preferentemente sí trabaja con los números más simples. Sí, porque como el anterior ejemplo mostró, eh, y es primo, y primo ahorita número natural transformado no se podía. Sí, hay que tratar de que sea lo más simple posible, siempre. Está bien, muchas gracias. Muy bien, a ver qué otras personas tienen dudas. Compañero, me alegra que tenga tantas dudas porque ha hecho los ejercicios, ha intentado practicar. Pero, ¿qué dice el resto? A ver, más preguntas, más dudas. De la práctica de autómatas determinísticos, por favor. ¿Cuál es tu duda de autómatas deterministas? Del ejercicio 4, ¿es válida la cadena 0, 1, 0? ¿Nos puedes compartir para que podamos ver? Ya está bien. El ejercicio lo tengo, pero está mal. Quería saber si la práctica, diga, si la frase 0, 1, 0 es correcta. Ya, ¿qué ejercicio? Entonces yo lo voy a buscar.
¿De dónde? ¿Del texto? De la práctica que subió es el 4. Ya, ahorita voy a compartir y los muestras. Ya de esto, ¿no? Ejercicios. Sección 4 o ejercicio 4. Era el de autómatas, el determinístico, el anterior práctica. Autómatas deterministas. Ejercicio 4. ¿Listo? Sí. Ahí no tenía la duda de que si la cadena 010 es correcta o tendría que tener 0110. Es correcta. 010 es correcto. O 101 también es correcto. Es parte del lenguaje. Entonces, del ejercicio 9, entonces como cadena mínima sería A, B, C y ya, o tendría que tener una A por delante. Sí, lo mínimo es ABC. Es lo más simple. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Y eso del 9, lo podemos tener, ¿no? Sí, del 9. Aquí la cadena mínima dijo que es A, AC. Sí, AC. Sí. ABC. Lo mínimo sería ABC porque comienza con A, termina con C y contiene su cadena ABC. Entonces, tiene que ser lo mínimo ABC.